Bueno, gobernador, ¿cómo es en este momento la relación con la Casa Rosada, con el Poder Ejecutivo, con el presidente? Nula, Sí, ¿nula? nula. Oye, hay muy poca relación, no existe prácticamente relación institucional, ¿no? Ni por ahí hablamos con un actor del gobierno nacional, pero la verdad es que la relación es nula. ¿Cuál es la diferencia para tener, sos aliado o no sos aliado? ¿Sos chupamedia y alcahuete? Nosotros no somos ni chupamedias ni alcahuete. Nosotros defendemos nuestros intereses y no nos pueden juzgar por defender los intereses de nuestra provincia, porque para eso nos votan nuestros ciudadanos. Bueno, gobernador, ¿cómo es en este momento la relación con la Casa Rosada, con el Poder Ejecutivo, con el presidente? Nula, Sí, ¿nula? nula. Oye, muy poca relación, no existe, no existe prácticamente relación institucional, ¿no? Ni por ahí hablamos con un actor del gobierno nacional, pero la verdad es que la relación es nula. Mm. Mira, ni siquiera los funcionarios nacionales designados por el gobierno nacional, por ejemplo, áreas de ANSES o Vialidad, tienen contacto con el gobierno de la provincia. Mm. No hay ninguna comunicación después del domingo pasado por parte del jefe de gabinete, Guillermo Franco, porque ellos dieron a entender que llamaban a una mesa federal de gobernadores. Mira, tuve un mensaje de WhatsApp de Guillermo Franco del mismo día que ganamos la elección a gobernador en la provincia de Corrientes, felicitándome, a cual respondí y después no tuvimos otros contactos institucionales con el gobierno, ¿no? Hmm. Y bueno, eso es llamativo, porque generalmente, por lo menos un llamado por teléfono, ¿no? Sabemos que una elección donde nosotros veníamos acompañando al gobierno nacional y bastante, más allá de los forcejeos que tuvimos en la elección provincial, donde ellos compitieron en contra del gobierno de nuestro candidato a gobernador y en las distintas localidades, y fue una campaña muy dura. Realmente después no tuvimos otro contacto. Hmm. Y gobernador, hacia adelante, teniendo en cuenta esta convocatoria que ha hecho el gobierno, ¿hay una respuesta por parte están coordinando los gobernadores qué respuesta dan? ¿Va a ir cada uno a esa convocatoria? Pero si no tenemos convocatoria, la convocatoria es una convocatoria al aire, es como una convocatoria, es decir, no, hoy no hay convocatoria, esa convocatoria hoy no existe Hmm. todavía. No es que nosotros tenemos un llamado a una reunión pendiente y estamos viendo o especulando si vamos, porque también es bueno saber de que estamos en el medio de una elección nacional. Y que Claro. acá nadie es ingenuo. Cuando uno va a una convocatoria, uno es como que le da oxígeno y después en el mismo distrito donde vos le estás dando oxígeno, el mismo gobierno te está diciendo un montón de cosas, ¿no? Y estamos en el medio de una campaña electoral. Hmm. Entonces es complicado, tiene que ser algo verdaderamente significativo y tienen que haber hechos, tienen que haber compromisos donde podamos trabajar y tener puntos de vista comunes, si no es difícil. El presidente No acaba digo que no lo de... vamos a hacer, ¿eh? Hmm. Maxi, no digo que no lo vamos a hacer y que no vamos a tener una relación madura con todos los gobiernos como lo hemos tenido en los últimos tiempos, pero necesitamos por lo menos que se aplaque la cuestión electoral. El presidente acaba de vetar la llamada ley Garraham, emergencia en pediatría, y la ley de financiamiento universitario, que las dos habían sido aprobadas con una amplia mayoría. ¿A usted qué le parece la decisión? Bueno, nosotros vamos a insistir, es una facultad constitucional, por lo tanto no Sí. la vamos a discutir. Me Hmm. parece que eso es profundizar el camino del desencuentro entre los argentinos. Ahora, bueno, nosotros vamos a tratar de insistir y vamos a buscar esas mayorías en el Congreso y la verdad es lamentable, porque el Garraham, ¿qué es el Garraham para las provincias argentinas? Para que se entienda, no es un hospital cualquiera. El Hmm. Garrahan es el lugar a donde nosotros recurrimos, que tiene la más alta medicina de la República Argentina y tal vez de Latinoamérica, en donde nosotros podemos llevar a los niños, ¿no? Sabemos que hay que administrarlo correctamente. Ahora,
es lo que queremos en la provincia, tener un lugar a donde recurrir de alta medicina, de alta complejidad. Nosotros la tenemos, nosotros tenemos hospitales especialistas en niños. Ahora, hay patologías que son muy complejas, que se ven muy de vez en cuando, que no lo sabemos, que no la conocemos, que nosotros ponemos todo el esfuerzo de la provincia, invertimos grandes recursos provinciales para que puedan llegar esos padres, esos familiares al Garrahan en busca de medicina. Estamos hablando de niños. Mm, Por eso es tan doloroso. Estamos hablando de nuestros niños. mm. Entonces, está bien administrar correctamente, pero me parece que tenemos que seguir apoyando a los trabajadores y a los médicos del Garrahan en esa alta complejidad que tiene para todos. Mm. Usted había dicho que para la foto no iba a un encuentro a Casa Rosada. ¿Qué se refería con eso? Claro, si es solo para la foto, es decir, no comenzamos a hablar en serio de respuestas que tienen que ser reales. Por ejemplo, licitación de las rutas nacionales. ¿La paga el Estado? ¿La pagamos con crédito? ¿La paga el privado? ¿La paga el que lo usa? Pero una decisión que comiencen. Porque si no tenemos accidentes, toda la infraestructura donde nosotros sacamos nuestra producción, la exportación, el cruce entre Argentina y Brasil, no tenemos una respuesta y no tenemos posibilidades porque no hay programadas obras ni el año que viene, ni el otro año, ni el otro, ni el otro. ¿Hoy Entonces, están paralizadas todas las obras con fondos nacionales? bueno, sí, sí, hoy sí, salvo la Ruta 12, porque también tiene que ver con eso. Nosotros suscribimos un convenio, ni bien comenzó, porque el gobierno tenía una visión respecto a la obra pública, perfecto. Firmamos un convenio con el ministro Franco, en nombre del gobierno nacional, en donde la provincia de Corrientes asumía 60 millones de dólares, unos 60, 70 mil millones de pesos, a plata de hoy digo, para tener una cantidad, donde la hacíamos nosotros y era responsabilidad del gobierno nacional. Y la asumimos nosotros con nuestro presupuesto para darle una mano. Y el Mm, gobierno nacional tenía que cumplir algunas obras que eran del gobierno nacional y que eran de su responsabilidad. Nosotros estamos cumpliendo, estamos terminando, gran parte las terminamos, pero en las obras del gobierno nacional hay obras que fueron tres, hay una que comenzaron con mucha pereza, que es el ingreso de la autovía de la 12 que está hace 8 años y que son 14 kilómetros. Y mm. la otra, bien, gracias. Y la otra, no se tiene ni noticias más, la cancelaron. Entonces, asumen, nos hacen firmar, nosotros cumplimos y el gobierno nacional incumple lo escrito. Mm. Entonces es muy difícil creer que hoy va a reconsiderar sus puntos de vista el gobierno nacional. Por eso, si es para la foto, que usen la foto del 9 de julio del primer año, donde estamos todos y salimos lindos y teníamos una gran voluntad, pero tienen que cambiar, realmente tienen que comenzar a trabajar con muchos gobernadores que tenemos, para decirlo, buena leche, que queremos construir una Argentina distinta, que queremos salir adelante, pero queremos apostar a la producción, a la industria, Mm. a las economías regionales, porque si no es muy difícil, Maxi. Gobernador, el presidente creo que tiene tiempo hasta el viernes a medianoche para vetar la ley de distribución automática de ATN. Eh, Ahí usted dice que todavía no hay ningún canal de negociación abierto, nada. Eh, Cero. pero ha dicho que va a vetar eso también. Pero, perfecto. Pero, ¿sabés qué pasa? Que la pintan desde el gobierno nacional como que los gobernadores estamos yendo por la caja del ATN. Hmm, Y esa es una realidad. El sistema en sí de ATN, hay un aporte que es provincial de las provincias argentinas que está destinado a las distintas emergencias que puedan ocurrir en la provincia. Si esos recursos que aporta la provincia de Corrientes y que están para las emergencias no se utilizan, nosotros en este momento que estamos apretados y que la situación económica está compleja, lo que decimos es, bueno, que haya una distribución equitativa, o por lo menos que las use. Por ejemplo, tuvimos inundaciones, no las usa. Tuvimos otro tipo de complejidad en las provincias, no las usa. ATN, tuve que arreglar la ruta 117, la entrada al puente, que es una responsabilidad nacional, que me podían haber dado una ayuda para terminar esa obra, por ejemplo, no las usa. Entonces hmm. están utilizando para el equilibrio fiscal
y no para lo que tienen. Nosotros no vamos contra el equilibrio fiscal, pero estamos hablando que es un aporte de las provincias. Ni siquiera estamos planteando algo desquiciado, es algo sensato. ¿La quiere vetar? Está en el uso de sus facultades constitucionales. Ahora, mella un poco la relación con las provincias, porque nosotros estamos hablando de algo que es sensato. Vamos a tratar de insistir con el veto, vamos a tratar de rechazar el veto. Y bueno, si llegamos, llegamos, y si no llegamos, bueno, tendrá razón el presidente, pero tampoco es algo que nos saca de quicio, porque nosotros tenemos equilibrio fiscal. Nosotros tenemos equilibrio fiscal hace muchos años e invertimos de 10 a 15 puntos o por ciento de nuestro presupuesto en obras de infraestructura para la producción, en escuelas, en hospitales. Es decir, nosotros tenemos inversión de nuestras responsabilidades porque administramos bien los recursos. Ahora, los gobiernos provinciales no son responsables de la debacle de la Argentina. La debacle de la Argentina la produjeron los malos gobiernos nacionales, no los gobiernos provinciales. Entonces hoy echar la culpa a los gobiernos provinciales me parece que no tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué sucedió en la relación con el presidente de un grupo de gobernadores que tenía muy buena relación, que acompañaron en la primera parte del mandato, dándole el apoyo de sus legisladores a la ley bases y otros pedidos del gobierno nacional en el Congreso? ¿Qué es lo que se rompió? ¿Qué hubo ahí? ¿Un quiebre de la confianza? No, acompañamos mucho y hubo maltrato y ninguneo y respuesta cero. Hmm. Muy simple, voy a decir, bueno, a ver, nosotros trabajamos para que le vaya bien a la Argentina y somos los culpables. Somos los culpables de esto, somos los culpables del otro. Los Entonces, degenerados fiscales. sí, los degenerados fiscales, ese trato que yo no digo que es un estilo, ¿eh? Me los banco y me banco mucho más, porque vos vimos la campaña electoral y dijeron barbaridades, ¿no? Hmm. Me banco eso y mucho más, pero no es el estilo que quiero de gobierno en la República Argentina. Quiero que tengamos diferencias, que podamos decirnos lo que creemos y que se elija luego un camino sensato y racional, o si no es muy difícil construir la política. O si no, el ciudadano que viene, que quiere un cambio, muchos jóvenes que quieren un cambio en la Argentina, ven este tipo de panorama y salen corriendo, cuando debería ser la democracia una fiesta para ver cívica, para ver qué es lo que votamos, cuál es la idea, salen corriendo, porque termina siendo realmente una cloaca. Una última pregunta de Martín Genero, nuestro especialista en temas financieros. Martín. Sí, gobernador, desde los mercados se está observando con mucha atención la dinámica de la política en relación a lo que pasó el domingo en la provincia de Buenos Aires y lo que puede pasar en octubre, pero hacia adelante porque más allá de eso todavía falta más de la mitad del mandato del presidente Milei y cada vez recobra más importancia un grupo de gobernadores en el que podemos considerarlo a usted como un grupo muy importante surgiendo de la política en el centro, que no está ni un extremo ni en el otro. Y considerando esto, en los últimos días, y en relación a lo que dijo el presidente Milei ahora de rearmar de tener una mesa política, de designar un ministro del Interior, se habló esta cuestión de buscar recomponer lazos con gobernadores afines. Cuando dice gobernadores afines, usted, y no sé si puede hablar por otros gobernadores con los que suelen trabajar en estas cuestiones, ¿se sienten afines más o menos al proyecto económico del gobierno actual o se sienten más afines al de la oposición? Uy, qué definición, ¿no? Porque yo soy afín a los correntinos. Hay que ver cómo toman ellos a los correntinos. Si los toman como afines o no afines. Porque yo escuché atentamente el discurso en la rural y el presidente dijo dos cosas, básicamente como definición filosófica. Estamos los del Partido Libertario y están los del Partido Estatista. O sos libertario o sos estatista. Yo libertario no soy. ¿No? Hay que ver si eso lo toma como afín o cómo lo toma. Lo que sí, yo soy una persona que trabajé por el cambio en la República Argentina, que no quiero volver atrás, que quiero seguir trabajando por el cambio en la República Argentina. Creo que se pueden hacer grandes cosas, que hay que dialogar
que hoy la Argentina no es monocolor, sino que es multicolor. Por eso tenemos que trabajar radicales, peronistas, espacios provinciales, liberales, pero tenemos que llegar desde la política a una política sensata donde todos sabemos que el equilibrio fiscal tenemos que conservarlo, pero que nosotros tenemos que tener otra línea. Tenemos que hablar de producción, de economía, de industrialización, de escuchar cómo mejoramos las posibilidades a la gente, que es justamente el sector privado el que tiene que generar empleo y no el Estado, y que el Estado es el que tiene que generar las condiciones para que triunfe la industria, el comercio, la producción, y que nosotros tengamos un país que realmente brinde los servicios más eficientemente. O si no, es muy difícil construir una Argentina que gobierno tras gobierno nacional nosotros tenemos frustraciones. Le hago brevemente las últimas dos. Hay una negociación clave, que es el presupuesto de 2026. El gobierno van 2 años que no tiene presupuesto. Yo tengo la información de que el presidente este año, al contrario, él quería no tener presupuesto para tener toda la discrecionalidad en la reasignación de partida y poder pasar la motosierra por donde quisiera o tener todo el control del manejo del gasto público, ¿no? Y muchas de las cosas que están discutiendo en estas leyes en realidad aplica para el año que viene ya. Entonces, ahí usted ve una oportunidad de negociación y de quién depende esa negociación. Porque, claro, usted está contando también que el gobierno se ha quedado con fondos de las provincias, tema ATN, o la distribución de impuestos a los combustibles, o obras públicas que en realidad eran transferencias de capital a las provincias, porque las obras se hacían en la provincia, no se van a hacer todas en la capital federal, las obras. Entonces, usted dice, el gobierno nacional recorta con todo eso y después le dice generados fiscales a los gobernadores, pero los representados, que es la gente que vive en las provincias, después le reclaman a todos, che, ¿por qué no está la ruta? ¿Por qué no está el puente? ¿Por qué no están las cloacas? Entonces, Claro. ¿cree que ahí hay una oportunidad y de qué depende que eso se destrabe? Ahora, a mí me parece que ni un país serio puede funcionar sin presupuesto. No tener presupuesto es como meter la plata en una bolsa. ¿No? Nosotros tenemos que tener básicamente un presupuesto y saber que va a tener una construcción de equilibrio fiscal, que me parece lógico, nosotros lo tenemos y lo apuntamos, pero hay que mirar en qué se invierte. Estamos hablando de un presupuesto que tiene que tener algo de inversión o qué es lo que va a hacer, pero es la traducción política de lo que va a hacer el presidente. Me parece que está bien que se tenga presupuesto. Nosotros nunca dejamos de tener presupuesto. Ahora, buscaron no tener presupuesto, coincido. Fue el primero que salió a pedir que no manden el presupuesto al Congreso de la Nación. Fue el primero que salió a decir que este año iba a prorrogar el presupuesto anterior, o sea que estamos con un presupuesto del 2022. O sea que es un presupuesto absolutamente irreal. Necesitamos volver a un país racional y tener discusiones. Si no se va a invertir, no se va a invertir, pero tener una discusión presupuestaria. Creo que si nosotros tenemos responsabilidad, si nosotros hablamos, conversamos de qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos en Argentina, puede tener un presupuesto. Ahora, si tenemos desatinos, creo que es difícil construir un presupuesto en la Argentina, y más con minoría. Sí, están prorrogando el presupuesto 2023 con Massa, que obviamente con la inflación que ha habido, eso da una discrecionalidad muy grande de reasignar partidas y de manejar el gasto público hoy. Y la otra pregunta... Pero dejamos una cosita. La reasignación de partida la pueden hacer presupuestariamente en el caso de que el presupuesto así lo autorice. Pero sobre pretexto de no tener reasignación de partida, no tener un presupuesto, es un desatino. Ahora, otra cosa es que el presupuesto autorice el endeudamiento y comenzar a hablar de endeudamiento. Yo quiero que a la Argentina le vaya bien. No es que quiero que la Argentina explote por el aire. Y puedo coincidir o no coincidir con el presidente, pero quiero que la Argentina le vaya bien. Quiero que el presidente tenga herramientas para construir futuro. Ahora, quiero diálogo. Quiero que nos sentemos a hablar de qué hacemos con la producción, qué hacemos con la industria, qué hacemos con el interior, cómo hacemos para bajar las retenciones en la Argentina, cómo hacemos para que las economías regionales de la Argentina les vaya bien. Pero esa es la discusión sensata que tenemos que tener, porque si no, la política termina siendo golpe, garrotazo, portazo, golpe, insulto. Hablemos bien. Podemos no ponernos de acuerdo, pero hablemos.
En este momento, por ejemplo, en el portal de TN veo que plantean que el gobierno activó negociaciones mano a mano con gobernadores aliados y descartó una convocatoria ampliada. No, me parece bien. Y va a recibir a Esdero de Chaco, a Cornejo de Mendoza, a Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Tiene por ahí previsto convocar a Poggi de San Luis, a Marcelo Rego de San Juan. Bueno, no No, estoy en la lista. Ya viste no está cómo en la nos trata lista. los correntinos. No, no está en la lista. ¿Usted va a ir a la reunión mañana en Río Cuarto de Provincias Unidas? Sí, por supuesto. Va a estar. Usted, claro, en su momento, cuando fue el triunfo suyo y bueno, de su hermano como gobernador electo de Corrientes, lo visitaron varios gobernadores, ¿no? Puyaro, no sé si fue Yarlora, y estuvo Schiaretti también. Sí, y Eh, estuvo Esdero y y estuvo, estuvo el gobierno, gobernadores radicales, más gobiernos que compartíamos, los 10 gobernadores de Cambiemos. Yo recuerdo siempre, te digo una reunión que fue inicial. Nosotros nos juntamos los 10 gobernadores de Cambiemos y dijimos, bueno, vamos a acompañar al gobierno, lo invitamos a dialogar. Nunca tuvimos esa reunión. mm, Ahora, qué distinto hubiese sido el panorama si nosotros comenzábamos a dialogar con el gobierno, nosotros perdimos. Es más, de hecho, hoy el gobierno nacional tiene nuestra candidata a presidente como ministra, hoy tiene el ministro de Defensa, era nuestro candidato a vice, nuestro ministro de Economía de Cambiemos es el actual ministro de Economía. Entonces es raro lo que hacen. ¿No? mm. Porque si vos podés decir que tenías algo afín, sin duda era Cambiemos, y nosotros no nos cambiamos ni de partido, ni nos cambiamos, es más, nosotros tenemos alianza con algunos, con el PRO concretamente en Corrientes, es decir, nuestra diferencia, ¿cuál es la diferencia para tener, sos aliado o no sos aliado? ¿Sos chupamedia y alcahuete? Nosotros no somos ni chupamedias ni alcahuete, nosotros defendemos nuestros intereses y no nos pueden juzgar por defender los intereses de nuestra provincia, porque para eso nos votan nuestros ciudadanos. Le hago la última, justamente de ese armado de Provincias Unidas. ¿Qué significa mirando hacia adelante? Y si ese armado es un armado que también piensa en términos políticos, por ahí también con diálogo con el expresidente Mauricio Macri, o puede tener diálogo con otras fuerzas del radicalismo o de la coalición cívica de Elisa Carrió, o eventualmente con algunos gobernadores peronistas. Mire, Provincias Unidas defiende los intereses provinciales. Y acá tiene que haber una conjunción. Si a la Argentina le va bien a las provincias argentinas. Y eso es directo, no es contra la nación, es Provincias Unidas. La nación la crearon las provincias argentinas. Por eso dialogar con Mauricio Macri es todo un gusto, un placer, porque puede hablar de política, puede hablar de miradas, puedes coincidir o no. Ahora, hay sectores del peronismo que también estamos hablando, de sectores de partidos provinciales con fuerza provincial que también vamos a hablar. Y creo que hay que construir. Lo que no queremos es volver atrás. Nosotros ¿Atrás qué es queremos. el kirchnerismo? Claro, yo no soy kirchnerista, no voy a volver al kirchnerismo y me parece que tenemos que pensar en una construcción a futuro de una Argentina mucho más razonable de la que tenemos, por supuesto, con mucha responsabilidad fiscal y económica para el futuro, si no es muy difícil. Esta Argentina donde nosotros cambiamos el color, cambiamos el collar y lo que tenemos es el vamos por todo y solamente tenemos un solo partido y sos amigos si te incorporás al mío, si no, no sos amigo. Me parece que es una Argentina que no va más y que tenemos que comenzar a dialogar entre los argentinos y los distintos partidos políticos y gobernadores para ver cómo construimos una alternativa de poder. Por lo pronto, estamos hablando los gobernadores, pero todavía no tenemos una oferta electoral plausible, porque en realidad lo que estamos hablando es fundamentalmente de nuestros inconvenientes como gobernadores y de nuestras miradas comunes. Estamos buscando coincidencias. ¿Hay diálogo con Kicillof también? No, yo hablé en dos oportunidades con Kicillof. En determinado momento, cuando fueron los incendios, la provincia de Buenos Aires se portó muy bien con la provincia de Corrientes, nos había mandado efectivos, cuarteles de bomberos, efectivos de bomberos, digo, ¿no? Mm. Nos mandaron 3 helicópteros, estuvo Bernie,
y fui especialmente después de mucho tiempo, imagínate vos, si conocés la historia, un gobernador correntino saludando al gobernador de la provincia de Buenos Aires después de tantos enfrentamientos a lo largo de la historia, agradeciéndole el gesto. Pero me parece que en la Argentina hay que tener gestos, hay que tener Mm. más abrazos y menos sopapos, ¿no? Entonces, hay gestos de ayuda y realmente importantes, como también lo estuvo Schiaretti, ¿eh? Cuando tuvimos los incendios, le llamé a Schiaretti y estuvieron. Y los que estuvieron fueron las provincias argentinas, estuvieron en Corrientes, ¿eh? Trabajando denodadamente cuando el gobierno nacional miraba para otro lado. Esa es la fortaleza que tenemos que tener. El abrazo de las provincias para construir una Argentina que nos convenga a todos, no a un solo sector, a todos. Y que realmente podamos ver la potencialidad de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de Córdoba, para que realmente la gente esté mejor en esas provincias. No queremos emigrar a Buenos Aires. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras provincias esté bien, para cortar esa migración interna que hay en la Argentina, que es lo que te termina generando cordones y cordones y cordones de personas que buscan la oportunidad donde están las mayores oportunidades, que solamente en la capital federal y alrededores, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollar la provincia, pero con otra visión.